Hola, soy David Aguirre, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Trabajo Social. Hoy les vengo a presentar un tema muy interesante y de mucha utilidad para todas las personas que quieran saber acerca del examen periódico universal, o más conocido por sus siglas EPU. Como primer punto, es importante saber qué es el examen periódico universal. El examen periódico universal es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de los derechos humanos. Además, es el único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, en el cual participan los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. La EPU, o Examen Periódico Universal, ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en su país. El EPU tiene como objetivo obligar a los estados a cumplir con sus obligaciones en la materia. ¿Cuándo se creó el examen periódico universal? El EPU se creó el 15 de marzo del 2006 en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y lo estableció el Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué objetivo tiene el examen periódico universal? El EPU, o Examen Periódico Universal, tiene como objetivo final mejorar la situación de derechos humanos en todos los países miembros. Además, este permite abordar las violaciones de los derechos humanos donde quiera que éstas se produzcan. ¿Cada qué tiempo y en dónde se realiza el examen periódico universal? La revisión tiene lugar en el Palais des Nations en Ginebra, Suiza. La situación de derechos humanos de todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas es revisada cada 5 años. 42 estados son revisados cada año durante 3 sesiones del grupo de trabajo, dedicadas a 14 estados cada una. Estas 3 sesiones se celebran normalmente en los meses de enero a febrero, mayo a junio y octubre a noviembre. ¿Qué temas son tratados en el examen periódico universal? El texto de construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos figura en la resolución A-HRC-RES 51, decretada el 18 de junio del 2007. En esta nos menciona que el examen valorará hasta qué punto los estados respetan sus obligaciones de derechos humanos contenidas en los instrumentos de derechos humanos a los que el Estado es parte. Esto quiere decir a los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado, como por ejemplo la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, es necesario ver las promesas y los compromisos voluntarios hechos por el Estado y la ley humanitaria internacional aplicable. Como todo procedimiento, el examen periódico universal consta de un proceso metodológico. Pero primero, ¿en qué está basado el examen periódico universal? El EPU está basado en 3 documentos principales que son utilizados para realizar el examen del Estado. Como primer documento tenemos un informe nacional de 20 páginas preparado por el Estado examinado sobre la situación de derechos humanos en su país. Como segundo documento tenemos una compilación de 10 páginas preparadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta contiene información de los órganos de tratados, los procedimientos especiales y agencias de las Naciones Unidas como el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo. Y por último, como tercer documento, tenemos un resumen de 10 páginas preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la cual contiene información de la sociedad civil. ¿Qué sucede antes de la revisión del examen periódico universal? Cada revisión
comienza con la presentación por parte del Estado examinado de su informe nacional y de sus respuestas a las preguntas anticipadas. Las preguntas anticipadas son preguntas presentadas por los estados por escrito 10 días antes de la revisión. Esta presentación es seguida por un diálogo interactivo, durante el cual los estados toman la palabra para hacer preguntas y para hacer recomendaciones acerca de la situación de los derechos humanos en el país examinado. ¿Qué pasa durante la revisión? Es necesario decir que el examen periódico universal tiene una duración de 3 horas y media. El examen periódico universal es un proceso circular que comprende 3 etapas claves. La primera etapa, el examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado. La segunda etapa es la implementación entre 2 revisiones por el Estado examinado de las recomendaciones recibidas, las promesas y compromisos voluntarios hechos. Y por último, la tercera etapa es informar en la próxima revisión de la implementación de esas recomendaciones y promesas y de la situación de derechos humanos en el país desde la revisión anterior. Para lograr construir el examen periódico universal, tenemos la presencia de ciertos participantes, los cuales serán mencionados a continuación. Primero, el grupo de trabajo. El grupo de trabajo está compuesto de todos los países miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y es presidido por el presidente del Consejo. Los siguientes participantes son denominados como la Troika, y aunque esta denominación parezca un grupo de soldados preparados para la guerra, no es así. La Troika consiste en 3 delegados de estados que ayudan al grupo de trabajo. Los miembros de la Troika son seleccionados por sorteo entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos y grupos regionales diferentes. Y por último, tenemos a las organizaciones no gubernamentales. Estas no pueden tomar la palabra durante la revisión, pero pueden presentar información que será utilizada en el examen y pueden tomar la palabra antes de la adopción del resultado durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Y por último, tenemos la finalización del examen. La Troika prepara el informe del grupo de trabajo, que contiene un relato completo de las actuaciones con la participación del Estado examinado y con la ayuda del secretariado. El informe es adoptado por primera vez durante la sesión del grupo de trabajo, unos pocos días después del examen. La adopción dura 30 minutos y es principalmente procedimental. Una vez que el informe ha sido adoptado durante la sesión del grupo de trabajo, entonces se adopta por consenso unos meses más tarde en una sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos. Es necesario hablar sobre las recomendaciones que son dadas a los estados. Las recomendaciones son sugerencias hechas al Estado examinado para mejorar la situación de derechos humanos en el país. De acuerdo a la resolución A-HRC-RES 5.1, el Estado examinado tiene la posibilidad de aceptar o anotar estas recomendaciones. Esta adición debe ser presentada al Consejo de Derechos Humanos por anticipado de la adopción del informe en la sesión de Comisión de Derechos Humanos. Bien, muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado y muy pronto volveré con un tema relacionado a los derechos humanos. Hasta pronto.